Bien. Ok, en el día de hoy nosotros terminamos con el primer módulo de 4. ¿Sí? Nos adelantamos lo más importante del primer módulo en la clase pasada. Y en el caso de hoy vamos a ver el tema de flotabilidad, que sí les aparece en la plataforma. Ya arreglé el tema del archivo que no abría. No sé qué pasaba. Habían como 3 archivos ahí que los tuve que borrar y volver a subirla o configurarlo nuevamente. Así que ya se pueden ver. Les iba a comentar, para que sepan, el lunes ya deben estar en la plataforma la asignación para que tienen una semana para hacerla. El lunes estaría arriba, así que tendrían hasta el otro lunes para entregarlo, ¿sí? La asignación del primer módulo va a ser en grupos de 4. ¿Qué necesito? Eso sí, les voy a pedir que puede ser en el transcurso de mañana, domingo, coloquen en el grupo de chat, no sé si de repente en el grupo de chat o en la plataforma. Vamos a hacer algo mejor. En la plataforma voy a colocar un foro para que coloquen los integrantes de cada grupo, ¿sí? Solamente es necesario que uno del grupo coloque los integrantes del grupo, ¿ok? Esos grupos van a cambiar durante el mes, así que los que están en el grupo, su grupo de la primera ronda no va a ser los mismos de la siguiente, a menos que se diga lo contrario. Así que para que estén claros. Entonces, el lunes en la plataforma van a estar arriba las asignaciones de la primera semana y los pueden entonces entregar hasta el siguiente lunes. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ok, entonces el lunes van a estar las asignaciones. ¿Qué viene? Las asignaciones que van a tomar en cuenta lo que hemos visto y lo que vamos a ver hoy. Entonces, para que estén pendientes. Así que eso es importante. De todas maneras, esto lo podemos discutir en nuestro chat del grupo. Recuerden entonces 4 integrantes por grupo. ¿Ok? Profe, disculpe. Ajá. La clase pasada la subieron a la plataforma al final. ¿La subió a la plataforma, la grabación? No, le estaba comentando que el lunes en la plataforma debe estar todo listo, inclusive las asignaciones que van a quedar hasta el otro lunes. Ah, ok, gracias. Bien. Vamos a ver entonces, Profesor, a iniciar, ¿sí? una pequeña preguntita antes que continúe y disculpe. Buenas noches ante todo. Bueno. Eso usted, bueno, no sé qué metodología usted usa. Usted como que me dice el grupo de 4, sube un archivo y, bueno, usted explicará en... ¿Cómo así? No entiendo. Ok, sube un archivo para que nosotros podamos hacer las asignaciones. Ok, por ejemplo, te comento así rápidamente. Sí, algo rápido, disculpe. Ya tú has entrado a la plataforma y sabes usarla, ¿no? Sí, correcto. Ok, aquí tiene su plataforma, la parte de bienvenido, conozca a su profesor, el tablero de anuncios. Que para mí el tablero de anuncios y avisos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien me puede decir? No sé. Así que yo pongo el mismo anuncio que pongo el tablero de anuncios, lo pongo en aviso porque yo francamente no sé cuál es la diferencia. Así que, y que no, usted no lo puso en tablero de anuncios, pero ya está en aviso. O no, bueno, los dos lo pongo. Entonces, ahí siempre colocamos los avisos, ¿no? Generales. Okay. Entonces, ustedes van a ver su módulo. El módulo 1 tiene 3 temas, ¿no? Después de cada tema hay una sección que dice evaluación. Aquí ustedes van a tener entonces la asignación de ese tema, del tema 2 y el tema 3. ¿Qué pasa? Nosotros estamos viendo los 3 temas esta semana. Correcto. Así que
probablemente aquí al final del tema 3, ustedes coloquen un solo archivo con todas las asignaciones que aparecen. O sea, en realidad, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a agarrar una asignación y la voy a poner en 3 partes, porque así debe estar en la plataforma. Debe haber una constancia de que en cada una de esas secciones se ha hecho algo o algo que pertenezca a esa sección. O sea que abajo de evaluación aquí van a encontrar una asignación, abajo de evaluación otra asignación, pero en realidad ustedes deben hacer la entrega de una sola, que compendia esas 3, ¿sí? Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es de esa forma. Y en este caso, como les dije, la asignación de este módulo 1 va a ser en grupo de 4 personas. ¿Sí? Entonces, Vale. Lo que probablemente les pide, voy a verificar si cada uno debe obligatoriamente enviarlo o uno del grupo. Eso me quedaría eso por averiguarlo. ¿Ok? Listo, profesor. Gracias por responder. Ok. Bien, vamos entonces, flotabilidad. Ok, vamos entonces al tema de hoy, flotabilidad. Los archivos, estos archivos sí estaban, todos estos archivos, todas estas clases estaban en la plataforma antes de iniciar el módulo. Lo único que no están son las asignaciones que van a ir apareciendo una vez se termine la última clase del módulo. Y el problema de los archivos, que algunos no lo podían abrir, ya está resuelto. Si hay algún problema con eso, me avisan nuevamente para ver. Así que eso lo tuve que resolverlo yo mismo, porque si no, no iba todavía, no hubiera podido haber resuelto. Entonces, bien. Vamos entonces al caso de flotabilidad. Yo tengo aquí, vamos a decir, un fluido. Y de repente tengo, vamos a decir que un cubito de madera. De repente tengo un cubito de madera más abajo, probablemente en el fondo. Bien, vamos a decir que tengo 3 cubitos. 1, 2 y 3. Y vamos a decir que en este caso tienen que tener cuidado con su micrófono. Si tienen ruido ambiente lo pueden cerrar mientras. Vamos a decir que en este caso los 3 cubitos tienen el mismo volumen. ¿Sí? Los 3 cubitos tienen el mismo volumen, o sea que tienen el espacio que ocupan son iguales, vamos a suponer que sean idénticos. Y tenemos que en este caso el medio en el que están ya sea sumergidos o flotando es agua. Bien. ¿Qué nosotros podemos deducir por lo menos de esta primera imagen? Tenemos que los 3 tienen el mismo volumen. Ok, ¿qué yo podría deducir para empezar a introducir el tema? ¿Qué podría yo deducir de esto? ¿Qué yo puedo decir del cubo 1 versus el cubo 2? Poseen el mismo peso. Ok, vamos a ver. Voy a colocar aquí algunas cosas y vamos a ver si podemos afirmarlas o no. Los pesos son iguales, eso vamos a ver. ¿Alguien está de acuerdo con eso? ¿Tienen alguna otra idea que coloquemos acá? Vamos a hacer aquí lluvia de ideas. Su masa también, profesor. Peso, masa. La masa sería igual de los 3. Ok, vamos a ver. No sé. ¿Están de acuerdo todos con los compañeros? ¿O alguien tiene otra? ¿Qué yo podría decir en relación a estos 3 cubitos? Esto es cierto, lo de las velocidades. Ok, eso es lo que digo, las velocidades, los volúmenes. Sí, esto es lo que dio el problema, digamos, ¿no? Es lo que sabemos.
Ahora, mi pregunta, ¿serían los pesos iguales las masas? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra opinión? La densidad de las cajas, profe. ¿Qué pasaría con la Puede ser. densidad? Una está más sumergida que la otra. Pero, Se ¿qué pasaría con las variante. densidades? La densidad del primero sería menor que la del segundo y la del tercero sería menor que la del primero. Entonces, ¿las masas serían iguales o no? Serían No. diferentes. Porque el contenido de Profe, cada caja. una duda, ¿las 3 cajas están flotando o la caja número 2 está sumergida? Ok, la 1 está completamente sumergida. Tienes bueno, no completamente sumergida, está apenas aquí. Fíjate que la superficie está superficial. Y esta, ustedes saben que yo dibujo feo ya los que han dado en otras materias. Esta está a la mitad. ¿Sí? Y esta sí está completamente sumergida. Entonces los dos argumentos anteriores que yo di acerca del peso y la masa, pues creo que no serían los mismos. Ok. Esto no sería válido, ¿verdad? Mm-mm. Aquí tendríamos, realmente lo que tendríamos aquí es que lo que sí sabemos es que la densidad, digamos, de el tercero es menor que la del primero y en este caso la mayoría de las densidades sería la del segundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto. Yo tengo que este objeto tiene una densidad mayor que los anteriores, siempre y cuando nosotros tengamos que los volúmenes sean iguales, ¿no? Eso empezamos a jugar con ese precepto, que los tres tenían el mismo volumen. Lo único que en este caso, si nos fijamos, este cubito sí queda completamente sumergido. Eso quiere decir que si tienen el mismo volumen, la masa de este va a ser igual, va a ser mayor, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a decir que yo tenga un objeto, este es un objeto, y este es otro objeto, ¿ok? Esto tiene una masa 1, esto tiene una masa 2, y vamos a decir que la masa, vamos a dejarlo sumergido también, o vamos a hacer aquí. Vamos a decir que este es agua de mar. Y yo los lanzo. Ok, esto está arriba y los voy a dejar caer. ¿Cuál de ellos ustedes creen que iría al fondo? La primera. Ok, voy a reformular la pregunta. M1, profesor. Voy a reformular la pregunta. Realmente, fíjense, esto es un poco tricky. ¿Ustedes cómo saben que eso irían al fondo, de M1? ¿Por qué están seguros? ¿Cómo ustedes saben que M1 va al fondo? Que es FON. Yo no he dicho que eso es FON. ¿Cuándo yo he dicho que eso es FON? ¿Alguien sabe esos materiales que eso? Primero que ese dibujo que yo hago es feísimo. Yo ni para dibujo nada. Entonces, yo lo que he hecho es una cachimorra y otra más que no sé qué es. Y yo lo único que digo es que voy a tirar eso al fondo. ¿Cómo sabemos qué materiales yo no le he dicho? ¿Sí o no? Ok. O sea, al punto que voy es que realmente, por ejemplo, si yo no sé qué material es, y esto es lo importante primero, para saber Hay que identificarlo. claro, lo primero que necesitaría saber de alguna manera es el material, ¿sí? Yo tendría que saber cuál es el material para tener una idea. Digamos, hay tablas, por ejemplo, para sólidos.
no sé, lo que usted quiera, hierro fundido, aluminio, acero, vidrio, cartón, ¿sí? Para diferentes tipos de materiales yo tengo tablas de densidades. Y yo sé que si la densidad del material es mayor que la densidad del agua, del fluido donde estaba sumergido, en este caso puse agua de mar, vamos a poner fluido en general, él debe sumergirse. Y si la densidad del material es más pequeña que la del fluido, entonces en ese caso el material lo que va a hacer es que va a flotar. Ok, entonces eso es importante. Para eso yo requeriría saber la densidad del material. Ahora sí viene la pregunta. Si M1 queda sumergido, M2, y voy a poner varias opciones aquí, también aquí M2 flota y o la otra opción es no sabemos. ¿Cuál de ustedes creerían? Sí, fíjense, M1, yo no sé cuál es el material. M1, por lo que veo, M2 tiene mayor volumen, eso lo sé. El volumen, el volumen es mayor. La pregunta es, si M1 queda sumergido, cae, ¿verdad? Hasta el fondo, digamos. La pregunta es, M2 también va a sumergirse o flotaría o no sabemos. ¿Cuáles de esas respuestas ustedes creen que sería la adecuada? ¿La A, B o C? La B. Yo diría, profesor, de que lo más razonable, teniendo en cuenta de que no sabemos el material por el cual está compuesto, pues yo diría que la número C. Pero en este caso hay objetos que no tienen, que su volumen es bastante, como por ejemplo una bolsa. Si usted compara una bolsa de plástico con una roca, la bolsa tiene mayor volumen, pero por lo tanto la bolsa flotaría y la roca se hunde. Pero en este caso, como no sabemos de qué está compuesto el M2, yo diría que no sabemos. La C. Ok, levanten la mano quienes dicen la A. ¿Quiénes dicen la B? Profe, estoy levantando la mano. ¿Quién dice la C? Yo también, profesor. Ok, vamos a ver, porque algunos están levantando la mano y no tienen la cámara puesta. Señores, ¿para qué van a estar levantando la mano si no tienen la cámara puesta? A ver, ¿quiénes votan A? ¿Quiénes votan B? ¿Quiénes votan C? Sí, profesor. Realmente la respuesta sería C. Correcto. No sabemos. Porque ciertamente, como dice el compañero, tenemos el caso de por ejemplo, una piedra y un pedazo de foam, por ejemplo. Los dos pueden tener el mismo volumen, pero sabemos que la piedra tiene mayor densidad. Aquí el problema es que yo no conozco la masa. No tengo cómo relacionar en este caso, estas dos, ¿sí? Entonces, realmente no sabemos. Si las dos fueran del mismo material, yo sé que la otra también se va a sumergir. Entonces, eso es importante. Ok. Bien. Vamos a ver algo interesante aquí. En el caso de la flotabilidad. Vamos a decir que yo tenga aquí un objeto que no esté totalmente sumergido. Por ejemplo, el caso de un submarino. Yo no sé si más o menos conocen el principio de un submarino. ¿Cómo hace el submarino para, en un momento dado... Si no me equivoco, llena algún tanque con la Lastre. capacidad del agua para que pueda flotar, si no me equivoco, y como que lo drena para poder flotar. Usan unos tanques de lastre. Exactamente, de lastre. Correcto, lastre.
Lo que hace en ese caso es que los tanques de lastre se llenan para que se sumerja, y cuando quieres que empiece digamos, a subir, lo que hace es que se deshace de esa agua de lastre, ¿sí? Para tener, y con eso equilibra más o menos Pero yo he la entrado normal, densidad. a huevo, hoy he salido normal. He pagado para entrar, $20 me cobran los huevutas para entrar, pero para salir sí he Oye, salido así a la intemperie. oye, Vale. esa palabra aquí, ¿qué pasó? Y ha quedado grabado, que es lo peor del caso. Lo de los $20, amigo. Se oyó todo y estaba grabado, lo peor. Ya la vida, qué barbaridad. Todo lo que ha hecho el coronavirus, Dios mío. Este año no lo olvidaremos nunca. Profe, Ok, pido disculpas, profesor, pido disculpas. no se preocupe. Todos somos humanos. El coronavirus nos tiene así. Bien, el caso como decía el compañero, el agua tiene unos tanques de agua de lastre que lo que hace es que toma agua del medio para poder entonces volver a sumergirse, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? El submarino cambia la densidad, porque vemos al submarino como un cuerpo rígido, como un objeto completo, y su densidad cambia. Ok, yendo acá. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto y ese objeto no está totalmente sumergido, ¿no? Nosotros tenemos, y voy a colocar aquí de repente en otro color, una parte o un volumen que yo le llamo, en el libro le llaman volumen desplazado, pero a veces yo prefiero llamarlo volumen sumergido, porque es más fácil de recordar. ¿El volumen sumergido cuál es? Es todo el volumen del objeto que está sumergido. Entonces, eso es importante. Yo sé que este objeto tiene un volumen total, ¿sí? Pero en este caso, el volumen sumergido sería lo que está, la parte que está sumergida. Bien, si ese objeto llega en un momento a tener o encontrarse en equilibrio, nosotros tenemos que, si no, y vamos a decir, ya sea que tenga velocidad constante o que se encuentre en reposo, yo tengo o puedo usar la segunda ley de Newton, que es la primera, sumatoria de fuerzas igual a cero. Y mis fuerzas aquí van a ser verticales, o sea que van a ser en Y. Yo podría aquí tener sumatoria de fuerzas en Y, o a veces le colocan uno V de verticales igual a cero. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles fuerzas o qué fuerzas yo tengo allí involucradas en ese caso? ¿Cuáles serían las fuerzas, por ejemplo, aquí? Yo tengo, por un lado, el peso del objeto, ¿verdad? El peso del objeto. Y por el otro tengo la fuerza de flotabilidad, que siempre va a actuar hacia arriba de esta manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tendría dos términos para esa ecuación. Tendría entonces, si la sumatoria de fuerzas verticales o sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, yo tendría fuerza de flotabilidad menos el peso del objeto igual a cero. Serían los dos términos que yo tengo, fuerza de flotabilidad y el peso del objeto igual a cero. ¿Ok? Ahora, como les comenté, la fuerza de flotabilidad va a estar relacionada al volumen sumergido. ¿De qué manera? Bien. La fuerza de flotabilidad va a ser igual a el volumen desplazado o el volumen sumergido. Voy a seguir colocando sumergido. Volumen desplazado sumergido es lo mismo. Volumen desplazado, volumen sumergido, por el peso específico de
el fluido donde está sumergido, y esta es la parte importante. ¿Qué, ¿qué pasaría aquí? Yo tendría que tener o conocer este volumen sumergido y saber cuál es el fluido, si es agua de mar, si es agua sería 9.81, por ejemplo, kilonewton sobre metro cúbico, si es agua de mar 10.10 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Eso dónde lo vemos? Estos pesos específicos de los fluidos. En las tablas que aparecen en el tema 1. El tema 1, tenemos aquí naturaleza de los fluidos y tabla. Vamos a ver si abre bien. ¿Se acuerdan que la última clase esta no abría bien? Por ejemplo, para esa fórmula, yo usaría los Profe, pesos específicos que tenemos aquí. profe. Sí. Hay gente que está presente en la clase, pero está como que interactuando en el chat. Si puede estar un poco pendiente sobre el chat, le agradeceríamos. Ajá. O lo que voy a hacer, porque no, para no si hay algo importante del chat, alguien me puede avisar, pues de repente ustedes lo pueden ver desplegado en la pantalla. A mí me es difícil acá. Ok. Por ejemplo, si hay una pregunta a un compañero, Pero profesora. creo que lo tiene bloqueado, profe, porque no podemos ver el chat. Por lo menos yo no puedo ver el chat. Déjame ver, a ver. ¿Alguien? Ok, vamos a ver. ¿Alguien puede ver el chat? Yo puedo. Yo Sí, puedo yo ver no el chat. Yo no he bloqueado Yo nada. también puedo verlo, profe. Yo también puedo verlo. Yo también. No he bloqueado nada. Lo que quería ver todo, no hay nadie afuera, ahora todos se autoadmitieron, ¿no? Sí. Que es otro problema a veces que tengo aquí, pero no, tampoco, todos están aquí adentro. Y fíjese, por eso que le digo que todo lo que tengo que hacer para ver esto. Entonces, si alguien puede verlo allá, y me avisa si hay alguna duda o pregunta, pues no hay problema. Aquí... Y aquí tengo ¿sí? Entonces, si alguien me ayuda con los compañeros, si los pueden ver ustedes, si tienen la facilidad, porque para mí es un poco complicado para verlo y... Ok. Bien. En el caso, por ejemplo, de los pesos específicos para trabajarlos en la fórmula, ¿verdad? Yo lo que hago es que si conozco el fluido, pues yo agarro el peso específico de ese fluido. Vamos a decir que está sumergido en agua de mar. Ajá, agua de mar, agua de mar. Más abajo, profe. Más. Aquí está. Ese. Y aquí, fíjense, el primero es la gravedad específica. Este es el peso específico y esta es la densidad. ¿Sí? Este es el caso del sistema internacional y en el caso del sistema inglés, yo tengo la misma tabla, o sea, los mismos fluidos, solo que ahora los valores van a cambiar porque están en el sistema inglés. Este SG siempre va a ser igual, este sí no cambia. Pero aquí sí, peso específico 64.00, esto es libras sobre pie cúbico, y 2.00 sería slug sobre pie cúbico. ¿Sí? Ajá, me decías, preguntabas. Nosotros en el problema vamos a ver el sistema internacional, ¿no? En caso de que nos ponga problemas. Ambos. Ya lo dije por qué, ¿verdad? Okay. No. Sí, yo lo dije en la clase pasada. ¿Por qué el sistema inglés también? Porque en el medio a lo mejor vayamos a ver algunos de esos tipos de sistemas. Exactamente. El sistema inglés es un dolor de cabeza y yo no debería desaparecer por siempre y para siempre. Pero, ¿qué pasa? En algún momento en el campo nos toca. Y yo le comenté, no creo que sí, yo trabajaba por una empresa de agua servida y la empresa que nos surtía todos los equipos era gringa.
Y todo había que hacerlo en el sistema inglés. Y créanme que sí era un dolor de cabeza. Siempre que podamos hacerlo todo por el sistema internacional, hay que hacerlo, ¿ok? Eso es bien importante. Hay que tener esa meta siempre que estemos haciéndolo. Bien. Entonces, este peso específico del fluido yo lo puedo conseguir de las tablas. Esto lo podemos entonces conseguir de las tablas. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría, si esto lo trabajo un poquito más, yo podría colocarlo como volumen sumergido o desplazado por el peso específico del fluido menos el peso, y el peso nosotros lo podemos también, por ejemplo, eso sí lo voy a poner abajo. El peso del objeto puede ser la masa del objeto por la gravedad, o también el peso del objeto podría ser, podríamos colocarlo como la densidad del objeto por el volumen total. ¿Sí? No sería la densidad, en este caso sería el peso específico. Vamos a cambiar eso ahí. Vamos a cambiar. Sería peso específico por el volumen total. Vamos a poner ahí. Peso específico del objeto por el volumen total. ¿Esto dónde sale? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la clase anterior nosotros habíamos dicho que el peso específico era el peso entre volumen. ¿Sí? Así que si yo de aquí despejo el peso, yo tengo que, sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, igual, puede ser que yo tenga el peso, puede ser que tenga la masa, puede ser que me den, que sepa cuál es el objeto y sepa la densidad también, ¿no? Entonces, depende de cada situación. Si tiene más o menos, esas serían las fuerzas que están involucradas. Puede pasar algo más. Puede ser que yo tenga también una fuerza externa. Y sería algo como esto. Vamos a hacer otro diagramita. Aquí vamos a decir que yo tenga un objeto y aquí tenga de repente una cuerda. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a ver cómo cambiaría nuestro diagrama. Imagínense que yo tenga un objeto más o menos pesado y que yo lo sumerja al agua con esta cuerda. ¿Cuántas fuerzas ustedes creen que habría involucradas en este caso? Si yo hago mi diagrama. Tres fuerzas, profesores. 3 fuerzas, ¿verdad? Las mismas que vimos hace un rato y una adicional. Yo tengo aquí el peso del objeto, la fuerza de flotabilidad y además tengo, en este caso, la tensión. Que aquí iría de esta manera. Que lo puedo llamar que T. Entonces, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y si quieren. Estamos bastante acostumbrados a hacerlo así, así que podemos hacerlo así. Tendría fuerza de flotación más T menos el peso del objeto igual a 0. Así que eso sería como un esquemático en el caso tal de que yo tenga una fuerza externa. Esto que está aquí sería una fuerza externa. La fuerza externa no necesariamente es una tensión. Por ejemplo, si yo tengo algo que flota, yo para poder que quede sumergido tendría que empujarlo hacia abajo. Entonces, en esos casos, vamos a suponer que algo flote y yo quiera sumergirlo, entonces yo tendría que aplicar una fuerza
externa que va hacia abajo. Así que aquí tendría el peso del objeto, tendría la fuerza de flotabilidad, pero fíjense, esto ahora para sumergirlo tendría que colocarle una fuerza externa, que en este caso iría hacia abajo. Entonces, yo tendría que agarrar estas tres fuerzas para hacer mi análisis de equilibrio, donde tendría FB menos W del objeto menos FE igual a 0. ¿Ok? Entonces, más o menos para que tengan una idea de cómo nosotros podríamos abordar, en este caso, esos problemas. Bien, vamos entonces a ver un ejemplo, ¿no? Para ver cómo es esto, ¿no? Colocar aquí color negro y vamos a poner pencil. A ver. Bien. El grosor de esto está mucho pegado. Bien. Vamos a ver el primer ejemplo que tenemos aquí. Dice un cilindro de 0.30 metros de radio. Aquí es 0.300 y aquí 1.10 metros. Tres cifras significativas. Un cilindro de 0.300 metros de radio y 1.1 metros de largo está hecho de un material cuyo peso específico es de 78.2 kilonewton sobre metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cilindro en equilibrio completamente sumergido en acetona. Repita sus cálculos con mercurio. Esto no es necesario. Vamos a hacerlo con acetona. Ok. La primera pregunta que les hago sería, aquí, ¿hay fuerza externa sí o no? Un cilindro está hecho de materiales con un peso específico que nos da. Dice, determina la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantenerlo en equilibrio. Sí, profe, yo digo que sí. Ok, bien. Sí se utiliza, profesor, para que quede en balance. Muy bien. Ahora, ¿esa fuerza iría hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. ¿Cómo sabes que va hacia arriba? Bueno, dependiendo el peso del material, tiende a ir abajo, no sé, y supongo que para que esté estable tendría que ir hacia arriba la fuerza. Ok, ¿de qué depende de que vaya hacia arriba o hacia abajo esa fuerza? Y vamos un poco a lo que habíamos comentado hace un principio. Realmente yo lo que necesito saber aquí es por ejemplo... de la flotabilidad. Ah, exacto. Si la densidad del fluido es mayor o menor que la densidad del material, ¿no? Del cilindro en este caso. ¿Qué sucede? Si la densidad del cilindro es mayor que la del fluido, ¿qué sucede? Para mantenerlo en equilibrio, porque se vaya al fondo totalmente, yo tendría que crear una fuerza externa que vaya hacia arriba. ¿Estamos claros? Para que no quede ni arriba ni abajo, ¿sí? Eso es uno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber eso? O tratar desde un principio de analizarlo. ¿Qué dato yo requiero aquí? Importante. Adicional. Necesito saber el material. No, porque yo tengo... El volumen del cilindro, profe. El volumen lo puedo encontrar. Pero hay aquí un dato que yo necesito rescatar. El peso específico de la acetona. De la acetona. ¿Sí? Ahí entonces me voy, fíjense, a mi tabla. ¿En qué sistema estamos? ¿Internacional o inglés? Internacional. Internacional. Nacional, muy bien. Entonces tengo aquí, tengo que buscar, y si no lo tengo aquí, pues lo busco en internet. La primera, acetona, la primera, profe, acetona. 7,72. Aquí tenemos 7,72. Ahí, miren, peso específico, esta es densidad, así que también tener cuidado con ¿verdad? La columna que yo elijo. Entonces, tendríamos 7,72. Bien, entonces
Ya yo sé que esta acetona tiene 7.72 kilonewton sobre metro cúbico. Excelente, ahora sí. El peso específico del material es mucho mayor, básicamente 10 veces el peso específico de la acetona. Entonces, podríamos hacer un diagrama rapidito, colocar las fuerzas allí. No. Profe, entonces, en este caso, la fuerza iría hacia arriba, ahora que conocemos el peso específico de la acetona. Exactamente, en ese caso tendrías que tu fuerza iría hacia arriba. Tienes ahí el peso del objeto, tienes la fuerza de flotabilidad que va hacia arriba, y en este caso esa fuerza externa también iría hacia arriba. Damos un comentario. En el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, que coloquen la fuerza externa al revés, digamos, que lo hubieran colocado hacia abajo, ¿qué va a suceder? Cuando ustedes traten de resolver sus ecuaciones, esa fuerza externa le va a dar con signo negativo. Y lo único que usted tiene que hacer es que, lo único que tiene que hacer es simplemente, no hace nada de cambio en el diagrama, lo único que sabe que su fuerza era contraria a la dirección que usted le había colocado inicialmente, al sentido. ¿Ok? Pero es bueno deducir desde un principio si esa fuerza externa va hacia arriba o hacia abajo para que queden correctamente los signos. ¿Ok? Desde un principio. Entonces, aquí tendríamos, voy a cambiar a color negro, vamos a poner esto delgado. Tendríamos esto. Yo tendría sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo fuerza externa más la fuerza de flotabilidad menos el peso igual a 0. Quiero encontrar la fuerza externa, vamos a ver si la colocamos así. Peso menos fuerza de flotabilidad. Bien. Ok, vamos a ver. ¿El peso del objeto lo tengo sí o no? Tengo mi peso. Sí, ¿no? No, no lo tengo. Tengo peso específico. Pero el peso, fíjense, no lo tengo. Hace un rato les había colocado entre las fórmulas que, por ejemplo... Sería usar peso específico sobre volumen. Por volumen, perdón. Ajá, habíamos escrito esto, ¿verdad? Fíjense que el peso no lo tengo directamente, así que me va a tocar trabajarlo de esta manera. Entonces yo hago usualmente esto. Aquí pongo, este peso específico, ¿cuál sería? Hay que tener cuidado, el peso, esto del objeto. Miren, esto es bien importante. A veces hay cosas que unas cosas que ayudan un poco. Este peso específico, este peso es del objeto. Ese peso es del objeto, ¿ok? Eso quiere decir que esta fuerza externa va a ser igual a esta fuerza externa va a ser igual a, recuerden que aquí peso es peso específico por volumen. Peso específico del objeto, porque a veces uno tiene a confundirse y pone el peso específico del fluido sin querer queriendo. Esto sería el peso específico del objeto por, ¿qué cosa? El volumen total del objeto, y esto también es bien importante. Yo aquí tengo que colocar el volumen total del objeto. Si está sumergido o no, lo que sea, o parte, coloco todo ese volumen del objeto. ¿Por qué? Porque el peso específico es el peso completo del objeto entre el volumen completo del objeto. Entonces, esto, en este caso, pues, los volúmenes son iguales, el sumergido y el total, ¿no? Pues está todo sumergido. Entonces,
tengo esto y menos la fuerza de flotabilidad. Habíamos dicho, la fuerza de flotabilidad va a ser el peso específico del fluido. Ahora sí, miren la diferencia. Por el volumen que está sumergido. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. En este caso, volumen total y volumen sumergido van a coincidir o son los mismos. ¿Sí? Bien. Hay varias maneras de hacer esto. Puedo agarrar el volumen. Vamos a hacerlo. Voy a ponerlo en línea, no importa, aunque escriba de más. Ajá, sí. Ese que parece como un 8 es el peso específico, entonces. Sí, el gamma, ese es peso específico. Ah, ok, ok. Gracias. Que es una de las propiedades que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien, tenemos entonces peso específico del objeto, 78.2. Coloco aquí. 78.2 kilonewton sobre metro cúbico. Aquí viene una parte importante. En el caso de los volúmenes, a veces fallamos ahí con el caso de los volúmenes de los objetos. Y tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Para el caso del cilindro, nosotros tenemos que el volumen de un cilindro es el área del círculo por el largo. Entonces yo tengo pi r al cuadrado por el largo del cilindro, o también puede ser pi cuartos diámetro al cuadrado por el largo del cilindro. ¿Ok? Puede ser con el radio o con el diámetro. Entonces eso yo lo puedo colocar directamente aquí en la fórmula. Tengo que 0.300 de radio. Bien. Yo tendría aquí que el volumen total sería pi cuarto por el radio. Radio sería que eran 0.300. 300 metros al cuadrado por 1.1 metro. Profesor, ¿por qué fue que agregó pi cuarto? Disculpe. Ah, no, esto era pi. Gracias, me equivoqué yo. Ok. ¿No iría entonces? No, porque este es radio. Ok. Pi cuarto para el diámetro. Sí. Ok. ¿Sí? Tengo pi r al cuadrado por el largo. Este es mi volumen total. El peso específico del fluido lo habíamos buscado en la tabla, que es de 772. Dios mío. Tienen que tener cuidado con las bocinas, chicos. Que hay una niña que canta bonito. Que parece una vecina que tengo que canta. Correcto, pues. Si tengo una vecina que el niño no, parece no le prestan atención a la casa, pobrecita. Entonces la pasa, canta y grita y no, nadie le hace caso. Qué lástima. Tiene buena voz, pero pobrecita, ¿verdad? Yo no sé por qué les cuento estas historias. Es que en tiempo de coronavirus todo pasa. Nostalgia, profesor, nostalgia, tranquilo. Sí, debe ser. Ok, miren que lo que les comentaba hace un rato es que yo hubiera podido haber sacado un factor común de esto y no tiene que volver a repetir esto. O sea, que yo hubiera podido haber hecho aquí así. Como el volumen total y el volumen sumergido en este caso son lo mismo, yo hubiera podido haber hecho esto, volumen y aquí peso específico del objeto menos peso específico del fluido. ¿Sí? Entonces, esto hubiera sido más sencillo, pero esto nomás para que vean los términos. Ya entonces, más pericia, ya uno no puede hacer eso. Entonces, aquí, simplemente lo que yo hago es resolver eso. No sé si alguien me ayuda para verificar si nos da igual a todos. Vamos a ver.
No sé si les da igual. ¿Me podrían ayudar para corroborar si les da igual? ¿Sí? ¿Les da igual o no? Profe, a mí me da 22,060. Sí, alguien más me ayude para ver. 22,060. 22,060. 28,75. ¿Redondeaste algo en el camino? Profesor, ¿usted lo resolvió todo completo? Sí. Okay. $78.2 menos 772, ¿no? Vamos a ver. Profe, a mí sí me dio igual 21.9. 21.92, profe. Sí, 21.9205. Sí. Ajá. Sí, profe. Ok, entonces yo tengo ahí que mi respuesta para ese problema sería 21.9 kilonewton hacia arriba. Entonces vectorialmente yo coloco esto de esta manera. ¿Sí? ¿Qué resulta? Mi fuerza me dio positiva. Ajá, ok. Eso quiere decir que la dirección que yo había colocado al principio es la misma. Hacia arriba, ok, hacia arriba. Si me hubiera dado negativa, yo lo único que hago es que en mi respuesta coloco una dirección contraria, el sentido contrario, perdón, al sentido que le había colocado al principio. ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a ver este problema que tenemos aquí. Si no hay pregunta, no sé. ¿Alguien alguna pregunta que la puedan hacer por el chat si la tiene? No, bien. Ok, no hay preguntas, seguimos entonces. Dice en este caso, si se desea mantener en equilibrio una boya redonda cuyo peso es de 25 libras, ¿cuál es el diámetro mínimo que debe tener la misma si está en el mar? La mitad de la boya está fuera del agua. Tengo una boya cuya mitad está fuera del agua, la otra mitad está sumergida y conozco el peso de esa boya, que sería de 25 libras. ¿Qué pasa? Si el volumen de esa boya disminuye, ¿qué va a pasar? ¿Va a tender a sumergirse o a flotar? Flotar. Si disminuye, no, al contrario, ¿no? Si el volumen fuera más pequeño, significa que esa densidad del objeto va a aumentar, ¿no? Así es. Ajá, entonces, si yo hago que el volumen de ella, si mantiene el mismo peso, el volumen aumenta, entonces ella va a tender a flotar. Ok, vamos a ver. ¿Cuántas fuerzas tendría aquí en este caso? ¿Serían 3? ¿Serían 3 fuerzas? Como el caso anterior. Sí, ¿no? Sí. No sé, pregunto. Sí. Yo creo que sí, Sí. porque ahí incluye la fuerza izquierda también incluida ahí. Le pregunto yo, ¿ustedes creen que según lo que dice el problema incluye fuerza externa o no? Creo que no, profe, porque la boya No. flota, ¿no? Ok, lo que hacemos es que en vez de colocar una fuerza externa, pues no tiene sentido, ella tiene que ser autónoma, lo que hacemos es que le cambiamos el volumen para que ella flote de esa manera, ¿cierto? Esa es la idea, es esa, ¿no? Que yo lo que voy a hacer es, voy a ajustar solamente con el volumen. Así que aquí yo tendría el peso y tendría la fuerza
de flotación. ¿Sí? Esas serían mis dos fuerzas aquí en este caso. Así que vamos a ver si agarro un color diferente a azul. Bien, vamos a ver. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Rotación menos el peso igual a 0. Aquí. Bien, vamos a ver. De aquí, fíjense que el peso de la boya lo tengo, ¿sí? Que es de 25 libras. Así que yo puedo hacer esto. Fuerza de flotación es igual a peso. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuál sería el diámetro mínimo? Bien, aquí lo que podemos hacer es empezar a, digamos, a colocar la fuerza de flotación en función de peso específico. Yo tengo que la fuerza de flotación es igual a peso específico del fluido por el volumen sumergido. Es igual a el peso, ¿sí? Tenemos aquí un problema. Vamos a ver. El peso específico del fluido lo podemos obtener de la tabla. El peso específico del fluido. Tenemos que es agua de mar, ¿verdad? Ah, no, agua. Ah, aquí hay algo importante, interesante. Aquí yo tengo agua. Y voy a colocar aquí a un lado lo siguiente. Recuerden que en nuestra primera clase, vamos a ponerlo aquí bastante grueso para que se vea, yo había dado unos datos del agua, ¿se acuerdan? Datos estándares del agua, ¿sí? Para que recuerden nada más, aunque lo habíamos apuntado ya, el agua, para el caso del sistema internacional, vamos a poner aquí sistema internacional, yo tengo que el peso específico es 100 9. kilogramos por metro cúbico. No, 981. Peso específico. Kilonewtons entre metros cuadrados. Cúbicos. Y la densidad sería de 1000. Ahí sí es 1000 kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta no está en la tabla que tienen ahí en el libro, en la plataforma. Y en el caso del sistema inglés, tiene que el peso específico del agua es 62.4 libras sobre pie cúbico. Y la densidad es de... ¿Cuánto es que yo les había dicho? 1.92, 1.94. ¿De acuerdo? 1.94, profe. Gracias. 194. 1.94 slugs sobre pie cúbico. ¿Sí? Entonces, estos datos son los datos que yo puedo utilizar para colocar aquí, porque fíjense, aquí yo tengo agua. Ok, entonces, vamos a continuar. Voy a cambiar color negro aquí. Tengo peso específico del fluido, es 62.4. Y aquí voy quizás a la parte que no es lo más complicado, porque realmente no es un problema, es un tema de flotación como tal, sino de geometría. El volumen que está sumergido. ¿Qué objeto sería ese? ¿Cómo ustedes lo buscarían para encontrar volumen? Es esférico, entonces pi por diámetro, por diámetro, ¿no? No. ¿Cómo sería el volumen de la esfera? Ok, el volumen de una esfera es 4/3 pi por r al cubo. El volumen de una esfera, ¿ok? Radio, diámetro 2 por 2 por 2, 4 por 4, 8.
8. También sería, si lo pongo en función del diámetro, déjame ver, 4 tercios pi. El R es diámetro entre 2 al cubo, 4 tercios pi, diámetro al cubo, y 2 por 2, 4 por 4, 8. Esto queda aquí 1, 2, así que esto quedaría un sexto creo, sí, 2, 3, 6, un sexto pi por diámetro al cubo. Creo que sería en el caso de ponerlo en función del diámetro, ¿ok? Entonces, eso yo les comentaba que en estos casos lo que uno tiene que tener pues es tener una tablita al lado, la información de cómo sacar el volumen de ese fluido. Déjenme ver nada más. Si yo reemplazo esto otra vez, 2 por 2 por 2, 4 por 4, 8. 8 sobre 6. Sí, sería así. ¿Ok? Bien. Entonces, volumen sumergido. 4 tercios pi r al cubo. ¿El peso cuánto es? 25 libras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, hemos planteado, ya lo único que hay que hacer ahora sí es despejar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Profe, ahí usted habla de volumen sumergido, pero no toda la esfera está sumergida. Gracias. Excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias. Es correcto. Aquí el volumen sumergido realmente sería la mitad del volumen total. ¿Sí? Eso quiere decir que si el volumen sumergido en vez de una esfera sería, vamos a ponerlo aquí, el volumen sumergido, vamos a corregir eso, sería mitad de una esfera. Si lo van a encontrar, mitad de una esfera. Y en ese caso, la mitad de la esfera sería 2 tercios. A ver. No, vamos a ver. 4 entre 3. Aquí 2. Tendría 2 tercios. Profe, y si pone todo, si pone el volumen total dividido entre 2 nada más, no da lo mismo. Sí, es esto lo que estoy haciendo. ¿A qué va a ser eso? Dividirlo entre 2 aquí. Sería 2 tercios aquí. ¿Sí? Ya sea que tengan el volumen total o lo dividan entre 2, o en la tabla que ustedes tienen también van a tener la mitad de una esfera como figura geométrica. ¿Sí? Entonces tendríamos eso. 2 tercios pi r al cubo. Ese es el volumen de una de media esfera. ¿Ok? Entonces este dato obviamente lo buscamos, si no nos acordamos de él. Y ahora sí podemos simplemente, en este caso, despejar. Despejamos aquí. Bien, si despejo el radio, en ese caso, tendríamos algo como esto. Vamos a ver. 2 tercios pi r al cubo es igual a 25 libras entre 62.4 libras sobre pie cúbico. Libras sobre pie cúbico, así que esta libra se va. Yo tendría r al cubo, esto va pasando al otro lado. Este 3 pasa, que está dividiendo, pasa multiplicando, 3 por 25. Este pie cúbico queda arriba. Y ese 2pi queda abajo. Por 62.4. ¿Sí? Así que R me daría aquí la raíz cúbica de todo eso. El pie cúbico sale afuera, así que, perdón, quedaría como pie afuera. Y aquí simplemente hago esto.
Sí, verifica a ver si no me he equivocado. A ver. Raíz cúbica de... Me da 0.576. No sé si lo tengo bueno, profe. Sí, a mí me da igual también, ¿no? Si alguien corrobora, para ver, sí me da igual también que tengo 7, 6, 10. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Estos Ajá. ejercicios son los que están en el libro que usted subió? En el libro tiene más problemas. Estos ejercicios son aparte, son adicionales. Ah, ok. Sí. Ahí ustedes pueden encontrar más ejemplos, más cosas. Eso es para ampliar el tema. Ese libro es bastante bueno. Ese libro que les coloqué, el del molde, es bastante... Y no han sacado versión nueva. Y me parece el libro más didáctico con el que yo he trabajado de mecánica de fluido. Por ahí de repente algunos otros que les puedo subir, ¿ve? De todas maneras, para que los tengan. Igual. Si les sirve en algún momento, no está de más. Ok. ¿Lo puede dar un momentito de profesor? Ajá, ¿alguna pregunta con este problema? Fíjense, pasos del problema. Hacemos nuestro análisis de flotabilidad, tratamos de analizar cuántas fuerzas hay involucradas, ¿verdad? Leyendo el problema. Una vez que hacemos eso, hacemos nuestro diagrama. El diagrama yo lo hice sobre la imagen, ¿sí? Entonces, importante, lo primero que debemos hacer es el diagrama. Ok, tengo una esfera, no voy a necesitar una fuerza externa, así que nada más tendría el peso y tendría la fuerza de flotabilidad. Y de ahí entonces voy a mi ecuación. En mi ecuación la voy despejando, desarrollando dependiendo de lo que tengo. En este caso me preguntaban la R, el radio. Aquí tiene cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, la mitad estaba sumergida. El compañero hizo una buena acotación. Esto del volumen sumergido era la mitad de una esfera. Entonces, si es así, yo lo busco ya sea en internet o alguna tabla que yo tenga a mano y me va a decir que la mitad de la esfera es 2/3 pi r al cubo. Si no, agarro esto y lo que hacemos es que lo dividimos entre dos. Las clases sí se van a colocar. Se van a colocar en la plataforma. ¿Creen? Que me hagan preguntas de repente por el WhatsApp para mí es más fácil, si las quieren hacer de repente. Por lo menos cuando hacemos las clases estas, pues es como más rápido. No, Wendolin, usted puede ver el chat, no sé, todos son invitados. Todos deben poder ver el chat igual. No, en serio no me aparece, profe. Sí, no sé. Es raro, pero en serio no me aparece hoy. Sí, ok. Bien, fíjense, el tema no es complicado, ¿verdad? Simplemente hay que tener cuidado, sobre todo con las unidades. Siempre, me parece que es importante de repente ir trabajando con las unidades y verificar que las unidades se cancelen también. Porque a veces no le colocamos unidades y no sabemos si estamos en buen camino o no. Sobre todo cuando se trabaja en el sistema inglés, que es un dolor de cabeza. Quizás ahora no, pero cuando veamos el tema de presión, ustedes van a ver que el sistema inglés, las unidades, por eso es que se trabaja con el sistema internacional, francamente. Pues hay que tener un poquito más de cuidado que si trabajamos con el caso del sistema inglés. ¿Sí? Ok. Bien, ¿alguna pregunta aquí de este problema? ¿No? Bien, sí, continuamos. Aquí, este es un problema, ¿cómo les diría? Un ejemplo clásico que uno hace, por ejemplo, en el caso del laboratorio, cuando ustedes van a trabajar con flotabilidad. ¿Qué se hace?
usted tiene un objeto que no puede ser una madera o que se dio un pedazo de otras cosas ahí, un objeto desconocido, se coloca en un extremo de esta especie como de balanza que uno construye, y la idea es encontrar el volumen que ese objeto tiene. Bien, ¿cuál sería, antes de continuar, cuál sería la forma más fácil de conseguir el volumen de ese objeto? Un objeto con una forma toda desconocida. ¿Cómo yo encuentro ese volumen si estuviera en el laboratorio? ¿Qué yo hago? Lo pesan. No, el peso no me da el volumen. Lo mido prácticamente. No, vamos a suponer que tiene adentro unas formas que tú no sabes, no sé. No. ¿Lo sumerjo en agua, profe? ¿Ah? ¿Lo sumerjo en agua? ¿Lo sumerge? En agua, en algún líquido, fluido. Ajá, ¿y Es qué una hago? resta, ¿no? Si no me equivoco. Epa, eso es el principio de Arquímedes, ¿se acuerdan? Esa historia. Y dependiendo de lo que sube el agua o el fluido, se dará el peso, ¿no? Así, no, el volumen, casi, ¿verdad? El volumen. Ajá, ese es el principio de Arquímedes. Él dice una historia, yo no sé si esa historia es verdad o mentira, si ya no me acuerdo, pues ya mi cerebro está mal y a veces cambio las historias. Es el de la corona, dice que profe. Es el de la corona. el de la corona. El de la Epa, corona ese. tenía el oro. Ese que yo lo dije en otra clase o tú te lo sabías ya. Lo apliqué en otra materia. Ok, echa la historia rápidamente, un minuto para la historia de la corona, ¿cómo es? Pues dice que él quería saber si la corona estaba compuesta completamente de oro y si no, creo que era que lo iban a matar, porque y él se puso a pensar y se metió en una tina y ahí descubrió cuánto botaba el agua cuando él se metía. Entonces pesó lo que era en oro, lo que habían mandado a hacer la corona, y se dio cuenta que no era lo mismo que estaba hecho la corona, sino que tenía menos valor del oro, que le habían mezclado con cobre y con hierro, creo que era. Ok. La versión que yo tengo es que, okay, vamos a ver, vamos a averiguar. Wendolin, ¿usted puede averiguar cuál de las dos historias es cierta para la próxima clase? Está bien, profe. Ok, esa es la de él. La mía, la que yo tengo, que yo recuerdo, es que el rey quería saber cuál era el volumen exacto de esa corona que él tenía. Y el que le pudiera dar el volumen exacto le iba a dar un premio, que yo no sé ni cuál sería. Y la cosa es que él lo que hace es que sumerge la corona y lo que ve es el volumen desplazado. Si aquí teníamos un volumen original y ahora el nuevo volumen es este, la diferencia de ese volumen sería el volumen de la corona. ¿Sí? Ahora, yo no sé si esa es la historia real, así que Wendolin nos va a decir la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Ok. Y si el compañero era la respuesta más acertada, bueno, qué bueno, pues le dan un aplauso. Un punto, profe. Ok. Que no hay nada de punto. Bien. Entonces, aquí en este caso, esa sería la manera más fácil realmente de hacer el experimento. Pero otra manera sería de hacer un análisis de fuerzas aquí en este cuerpo, acá. Vamos a ver si coloco color rojo y hago esto. Aquí sí tengo, fíjense, una fuerza externa. Este es lo que se llama un peso aparente. Yo tengo aquí la tensión, tengo el peso, vamos a poner aquí, vamos a ponerle T, vamos a poner aquí W y aquí voy a poner fuerza de flotación. Así que en este caso yo podría, un momentito, yo podría hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Tenemos que la tensión más la fuerza de flotabilidad menos el peso va a ser igual a 0. Bien. ¿Qué cosas conocemos aquí o podríamos trabajar? Tenemos las 39.7 libras y tenemos acá las 53.
Entonces, tengo que la tensión, fíjense que aquí la tensión sería 39.7 libras y el peso del objeto, la masa se midió en el laboratorio, supuestamente, ¿verdad? 53 libras. Ok. Vamos a despejar entonces la fuerza de flotabilidad. Tenemos que es peso menos tensión. Y aquí tenemos que, en este caso, la fuerza de flotación sería volumen sumergido por el peso específico. A ver, voy a poner en el orden que yo lo hice para ser ordenado ahí con eso. Profe, hay algo que no comprendo todavía de la primera parte, cuando usted empieza a escribir claro. funciones, lo que son las sumatorias de las fuerzas verticales. Eso todavía no lo entiendo, o sea, porque siempre lo pone. Ok, déjame escribir esto nomás. Peso específico del objeto por el volumen sumergido. Ajá, ¿cómo así? ¿Por qué hago las...? ¿Por qué pone siempre sumatoria de las fuerzas verticales es igual a 0? Ajá, claro, porque esto, leyes de Newton, ¿sí? Okay. Tienes en este caso que lo que estás haciendo básicamente es trabajar con equilibrio. Si tú tienes que esto está en equilibrio, porque realmente lo que tú haces es eso, tú, por ejemplo, lo que haces, por ejemplo, en este laboratorio, se hace esto, se coloca el objeto con la masa desconocida, lo colocas en un vaso químico, por ejemplo, se tiene una especie de balanza con ese brazo extendido y del otro lado le vas colocando masitas. Okay. De manera tal de que eso quede justamente en equilibrio, ¿no? Okay. Una vez que tienes y que, bueno, tengo todas estas masas, ya sabes, por ejemplo aquí, ok, 39.7 libras, lo que me permite que tenga equilibrio. Entonces, con eso ya tú tienes básicamente un esquema de las fuerzas que están involucradas aquí. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Como esto está en equilibrio, tú dices que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Qué pasa? No tienes fuerzas en X, ¿no? Así que en este caso la sumatoria de fuerzas solamente se traduce en sumatoria de fuerzas verticales. Así que esto tiene que tener equilibrio. O sea, entonces si fuese en X, sería sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? En todo caso. Ajá, claro. Okay. Que yo no sé si ustedes, no sé si recuerda que en un principio yo realmente, por eso, porque a veces eso confunde, yo lo que usé fue sumatoria de fuerzas en Y, me parece por allí. Ok, ahora sí ya. Sí. Es lo mismo al final. Entonces, es lo mismo. Si quieres le colocas Y. Yo generalmente le coloco Y, para serte franco. Ok, sí, para no confundirnos. Entonces, por eso les decía, de repente en el libro creo que puede ser verticales o no sé, pero pueden colocar en Y, no hay problema. O dejarlo como sumatoria de fuerza también, sin subíndice. Bien, aquí entonces tenemos que el peso específico del agua, ya dijimos que para el caso del sistema inglés es de 60 y 2.4. Ahí está. 62.4. Entonces tenemos que el volumen sumergido va a ser igual a la resta de estos pesos. Lo bueno, puedo colocar ahí, pero ok. Oye, ustedes se están estresando por formar grupo ya y no tan... ¿Qué estrés? Ustedes se estresan demasiado. Mucho estrés, ustedes se estresan mucho. Ok, y aquí colocamos el peso específico que dijimos de 62.4. Sobre pie cúbico. ¿Sí? Y de esa manera entonces yo encuentro el volumen sumergido. Que era lo que me pedían. Encuentre su volumen.
Ah, no hay peso específico. Todavía falta el peso específico. Bien, ¿cuánto daría ese volumen? Entre 62.4. Voy a colocar aquí más decimales de lo que serían las cifras significativas, 2 espacios más, para seguir trabajando con ese valor, porque lo necesito. Esto sería pie cúbico, ¿no? Aquí libras sobre pie cúbico. Por eso el pie cúbico queda arriba. Volumen. Y para el peso específico, entonces, peso específico. Ese peso específico del objeto. ¿Sí? Recuerden eso. Tengo entonces, peso específico es peso del objeto entre volumen total. Así que yo tengo... $248. ¿Sí? Aló, buenas. ¿Será que se Sí. cayó la comunicación? Sí, les da igual. Bien. Sábado, Entonces, profe. ¿ah? Sí, ok. Tengo entonces que el volumen sumergido sería 0.213 pies cúbicos y el peso específico del objeto sería 249 libras sobre pie cúbico. Un momentito, profe. Ya anotó la persona, Héctor, en el grupo. Sí, profe. Eso de Profesor. chido, eso como chido, ¿eso qué es? Chévere. Por eso lo que dijo que era 249, lo que estaba al inicio era el peso, ¿qué? ¿Qué cosa? Los 249. Ah, ese sería el peso específico del objeto, ¿no? Que pedían, Ok. el problema. En ese caso pedían el volumen sumergido y el peso específico.
Era ¿Sí? 249 libras pie. Aquí, libra sobre pie cúbico, libra pie cúbico. Sí. Ok. Bien, vamos a ver, analizar ya analizar este último problema. Aquí me dice, así dice, un prisma de hule flota en agua como se muestra en la imagen. Nos pide calcular la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para sumergirlo por completo en glicerina. Bien, vamos a ver. Un prisma flota en el agua como se muestra en la figura. Nos piden calcular la magnitud y dirección de la fuerza que se necesita para que lo sumerjamos en glicerina. Bien. Ok. En el primer caso, ¿cuánta fuerza ustedes ven? En el lado izquierdo tenemos agua, ¿no? Que está en color como celeste. Y en el caso de la derecha tenemos glicerina. Y es el mismo objeto. Es el mismo objeto. En el primer caso, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos el peso, la fuerza de flotabilidad. ¿Tendríamos algo más? La dimensión de la caja. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño diagrama. Vamos a hacerlo acá, ¿no? No, vamos a hacerlo aquí encima. O sea, vamos a hacer el diagrama acá. Bien, en el primer caso, en el caso del agua, dice que él flota como se muestra. Eso, aquí yo no tengo ninguna fuerza adicional o externa. Yo tendría, en este caso, el peso de mi objeto y tendría la fuerza de flotabilidad. En este caso yo tengo, como siempre, peso del objeto, una fuerza de flotabilidad que obviamente va a cambiar porque el fluido es diferente. Y además de lo que me piden, aquí dice calcule la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere. Eso quiere decir una fuerza externa para sumergirlo en glicerina. La pregunta es, ¿esa fuerza hacia dónde debe ir? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Hacia abajo o hacia arriba? La fuerza externa aquí. Agua versus glicerina. ¿Qué deberíamos saber? ¿Cómo podemos saber, así a grosso modo, si esa fuerza externa va hacia abajo o hacia arriba? Para el caso de la glicerina. Tenemos que saber la densidad de la glicerina, ¿no? La densidad de la glicerina o el peso específico de la glicerina, ¿no? Para compararlo con el del agua. Y vamos a colocar aquí abajo de repente ese dato. Yo tengo que el peso específico del agua, que no es agua de mar, sino agua regular, sería, y ahora sí estamos en el sistema internacional, gracias a Dios, 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Y el de la glicerina, si ustedes lo buscan en su tabla, van a encontrar que es de 12.34 kilonewtons sobre metro cúbico. Eso quiere decir que como la densidad de la glicerina es mayor, es como si la glicerina lo que hiciera fuera empujar el objeto hacia arriba, porque tiene una mayor densidad. ¿Qué sucede? Usted tendría que por favor, esos micrófonos. Gracias. Aquí tenemos, ya lleva dos. Aquí tenemos que, en este caso, la fuerza entonces externa iría hacia abajo, ¿sí? En este caso iría hacia abajo. Ok, les hago una pregunta.
Si usted se mete en el mar, ¿flota o no? Si usted se mete en el mar, ¿flota o no? Claro, profe. Sí, flota. A menos que esté muerto. Depende, No, depende de Depende la de qué. profundidad, profe. ¿Ah? No, profesor, No, uno no La profundidad a la flota, que profesor. estemos. Sí, uno flotamos. no flota. Si, No, no si flota. contiene aire, No flotamos. flota. Flotamos. Vamos a ver. no, eso va dependiendo de la profundidad, como dice el compañero, profesor. La profundidad. Ok. ¿Qué pasa? No. Voy a ver esto acá. Vamos a... ¿Qué pasa si yo tengo... Vamos a decir que esto es mercurio, ¿ok? Ambos es mercurio. Aquí yo tengo mayor profundidad de mercurio o sí, yo tengo un mayor volumen. Y usted se acuesta aquí. ¿En cuál de esos dos casos va al fondo? ¿En cuál iría al fondo? En el que tiene menos cantidad. En ninguno, porque la densidad del mercurio va a ser mayor a la densidad del cuerpo. ¿Sí? Así que no importa, él va a quedar, sigue flotando. Es como que usted haga un barquito de papel. Me acuerdo uno hace una obra de barquito de papel en la ciudad. Es como que yo tenga esto. Tengo una piscina y tengo una charquita. Y aquí yo pongo un barquito de papel. En ambos va a flotar, ¿sí? Porque la densidad más o menos de ese fluido va a ser igual. Entonces, algo similar pasa aquí. ¿De qué depende? ¿Cómo yo logro? ¿En qué caso flotaría una persona en el mar? ¿Qué casos? Sí, si se tiene flotabilidad positiva, profesor. Pero ¿cómo usted logra una flotabilidad positiva? Bueno, esto suena feo, pero hay dos maneras. Uno, que la persona esté muerta. O ¿Qué iba a dos, decir, profe? ¿Por qué los esa es muertos una- flotan? ¿por qué el muerto flota? Porque tiene todo su peso en un solo punto, si no me equivoco. A la hora de, El muerto tiene su peso. o sea, ¿Por qué el muerto Yo diría, flota? profe, que es por los niveles de oxígeno. ¿Cómo así? ¿Poquito más? ¿Por qué sería? Podría Se ser llena que de ya aire. cuando la persona está muerta ya Por los procesos, ¿verdad? De descomposición y demás, la densidad del mismo cuerpo cambia, ¿no? Gases y demás. En ese caso flotaría. Otro caso que sería, ¿cómo usted estando vivo flotaría? Ejerciendo una fuerza hacia arriba. por ejemplo, profe, si Llenando si de aire los si pulmones. ¿Ah? o sea, distribuyendo el peso, profe. Profe, No. Llenando de aire a los pulmones. ¿Por cuántas horas? Yo te voy a poner 5 horas ahí para ver. ¿Cuánto vas a aguantar tú ahí? 5 horas ahí zampado en el mar. No va a lograrlo. ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué yo tendría que hacer para flotar en el mar? ¿Algún movimiento, profesor? profe, para poder flotar, o sea, sin necesidad de estar pataleando o cómo. Nada, así 5 horas ahí flotando, 10 horas. ¿Con un flotador o sin flotador? Hay gente que se pone en una posición así como de bola, no sé, y la gente flota. Ok, la posición de la bola. Ok, en ese caso, si usted quiere ir a flotar y comer papita y todo, mientras flota, usted se va al mar muerto. ¿Por qué? ¿Por qué flota allí? Porque la salinidad Porque del el mar, agua es más La densa. densidad del agua. Exacto, la densidad aquí es mayor. ¿Ustedes se acuerdan
¿Ustedes se acuerdan lo de, por ejemplo, el caso del submarino? Si el agua tiene la misma densidad, el agua de mar, ustedes dirían que, bueno, el submarino si va para abajo debería irse siempre hacia abajo, porque hay un momento en que se estabiliza, ¿o no? Porque en el caso de los cuerpos de agua marino, usted va a tener que la mayor cantidad de sal se concentra en la parte de abajo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, esto tiene mayor densidad que esta que está acá, una densidad mayor que la que está de repente a nivel superficial. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué se crea esto? Porque eso es más complicado. Hay corrientes marinas, tiene la temperatura, ¿sí? Una serie de cosas que de repente hace que se crean esas capas de densidad. Bien, eso fue un minuto y vamos acá rápidamente. Volvemos acá. Bien, en este caso entonces tenemos el peso y la fuerza de flotabilidad, y acá sí tenemos una fuerza externa. Vimos que en el caso de la glicerina tiene un peso específico mayor, así que esa fuerza externa debe ir hacia abajo para empujarlo, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Ok. ¿Cómo yo encuentro esta fuerza externa? Yo necesitaría el peso y la fuerza de flotabilidad. Pero tengo un problema, yo no tengo el peso. Eso es lo que voy a encontrar en mi primera parte. ¿Qué pasa? El peso de ese objeto no va a cambiar si está afuera, si está adentro, si está en el aire, si usted lo tiró a un lado, si pasaron... No, ese peso del objeto es un valor único, ese peso del objeto no va a cambiar. El peso del objeto no cambia. La densidad del objeto no cambia. El volumen total del objeto no cambia. Lo que va a cambiar es fuerza de flotabilidad, dependiendo del fluido. Lo que va a cambiar es el peso específico del fluido. Y lo otro que va a cambiar es el volumen que está sumergido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces el peso, este peso es algo que se mantiene y se va a usar también en esta parte. Entonces, para estar claritos ahí. Yo tengo entonces sumatoria de fuerzas en Y para el caso del agua. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tengo mi fuerza de flotabilidad menos el peso igual a 0. Así que yo podría hacer esto. Peso igual a fuerza de flotabilidad. La fuerza de flotabilidad dijimos que es peso específico, en este caso del agua, del líquido, por el volumen sumergido. Bien, antes de colocar datos ahí, vamos a ver si se entiende bien esta figura. ¿El volumen sumergido cuál sería? ¿Cómo encontraremos ese volumen sumergido? Profe, ahí dice en el problema, o sea, en el esquema, que tiene 25 milímetros más en lo que es el prisma, ¿no? Y tiene sumergido 75 centímetros. Si no me equivoco, podemos sacarlo de ahí, ¿no? De esa... Ok. Por ejemplo, para el paralelepípedo que tenemos aquí, yo tengo que el volumen sería la multiplicación de los tres lados. Vamos a decir que esto le llame L1, que a esto yo le llame L2 y a esto L3. Eso sería, el volumen para estos casos sería L1 por L2 por L3. Bien. En el primer caso, lo que hay que ver y hay que estar clarito es que el volumen sumergido no es el volumen completo del fluido, del prisma. Es una porción, fíjense, quedan 25 milímetros un poquito arriba, ¿no? Entonces, vamos a ir planteando esto. Yo tengo peso específico del agua, 9.81. Volumen sumergido. Ok, aquí vamos a ir poniendo estos valores y lo vamos a colocar en metros. Porque fíjense, y esto es importante, tengo metros cúbicos, así que yo tengo que trabajar en metros aquí. Yo tengo
Si esto lo convierto a metros, tendría 0.23 0.04, ¿no? Y 0.075. Ok, sí. Entonces voy a ver, vamos a ver, yo tengo aquí. Aquí yo tengo sí, ¿me ayudan con eso? Corroboren, por favor, para ver. ¿Sí? ¿Les da igual? Sí, sale igual, profe. Ok. De la primera parte, cuando está sumergido en agua, ¿qué obtuve yo? El peso. Ese dato yo lo voy a usar entonces para mi segunda parte, que va a ser cuando está sumergido en glicerina. En el caso de la glicerina, entonces yo voy a tener que mi diagrama tiene una variable adicional. Si yo tengo sumatoria de fuerzas en Y, tendríamos fuerza de flotación menos peso menos fuerza externa igual a 0. Yo lo que quiero es encontrar la fuerza externa, así que despejo aquí, fuerza externa va a ser igual a fuerza de flotabilidad menos el peso. Bien, ahora tengo la fuerza de flotabilidad es el peso específico de la glicerina por el volumen sumergido. Fíjense que el volumen sumergido aquí ahora es mayor. Yo tengo 12.34 por el volumen sumergido, que sería, fíjense, ahora sería todo igual, excepto que en vez de 0.75 tenemos todo esto completo. 100. 100 milímetros. Que sería 0.1 metro. Exacto, ¿verdad? Muy bien, entonces yo tengo aquí 0.23 metros por 0.04 por 0.1 metro. Menos el peso que lo encontramos hace un rato, 6.7689 por 10 a la menos 3 kilonewton. Y con eso yo encuentro entonces la fuerza externa. ...24 por 0.23 por 0.04... No sé si les da igual lo que tengo aquí. Sí, me dio igual, profe. Ok. Entonces, aquí tendríamos que, para ese caso,
Oh, pero que... Sí, tenemos que la respuesta sería 4.58 kilonewton hacia abajo. Quedó más o menos claro, ¿verdad? El problema, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. ¿El resto está ahí? ¿O se me fueron? ¿Se me durmieron? Acá No, estamos aquí, profe. Estamos. Acá estamos. Ok, muy bien, excelente. Aquí estamos. ¿Sabes qué? Aquí estamos, profe, aquí estamos. Aquí estamos, Aquí- profe, aquí estamos. Ya está bueno, ya, ok. Bien, chicos, entonces es la hora de terminar nuestra clase. Si no queda ninguna duda, esto yo lo tengo que subir. Y les dije que el lunes deberían estar entonces ya arriba las asignaciones. Como si, en Profesor, caso tengo de- una pregunta en cuanto a la asignación. A ver, Para la entrega, ¿usted exige algo de repente que documente en PDF, que si escaneado o que si hay que hacerlo así directamente en la computadora? ¿Usted no tiene algo que exija? en las indicaciones van a decir el mínimo. Si no dice algo, entonces queda a su criterio. Ok, Pero nada gracias. más para adelantarte, es importante que lo conviertan a PDF, porque a veces en Word, si lo mandan, puede que se corra y demás, y también dependiendo de la versión, ¿no? Entonces la conversión a PDF. Ok, Y lo que sí gracias. les voy a pedir siempre es que quede bien nítido y claro, independientemente del método como ustedes lo hagan. Puede ser a mano, no hay ningún problema y en esquema bien bonito, pero sí es importante que quede bien ordenado y limpio. Así que básicamente, y eso igual va a quedar en el documento, ¿no? Como los Que hay una lineamientos. rúbrica. Sí, correcto. Yo pensé que usted iba a decir es la hora de recreo. En estos tiempos de pandemia no sé si la palabra recreo. No sé. Bueno, ya es la hora de recreo para que se vayan a acostar a dormir y vean noticias. Así que bueno. Ok, chicos, no sé si no hay ninguna pregunta, entonces lo dejamos hasta aquí. Esto yo lo voy a ir subiendo a la plataforma. Tenemos entonces estos dos archivos de la clase del jueves y de hoy para subirlos a la plataforma para que también ustedes los repasen o los vean, ¿no? Por si hay alguna duda, igual me pueden preguntar también en el chat o sea, si les da pena me pueden preguntar individualmente o también en el chat, cualquiera de los dos, no tengo problema con eso. Profe, le iba a preguntar, Sí. el primer parcial, ¿cuándo es? Disculpa. Acuérdense que yo no voy a hablar de parciales, sino que voy a hablar de asignaciones por módulo. ¿Sí? Ya. Entonces realmente son asignaciones. Yo les dije, cada módulo, que son 4, son una serie de asignaciones que tienen un porcentaje de 20 y si van a tener un trabajo que todavía no les he dicho. ¿Cuál es? Que probablemente sea un video en que tienen que ver con una investigación y algo que tienen también que colocar ahí, y de cálculo, ¿sí? Que completaría el 100% de su nota. ¿Más o menos? ¿Claro? Correcto, Perfecto, profesor. profe. Ok, muy bien, excelente. Bueno, chicos, ha sido un placer no haberlos visto, pues no los veo aquí. Haber dado clase con ustedes hoy y entonces quedaríamos para nuestra próxima clase para el jueves, ¿sí? Igualmente a la hora prefijada, de 7:30 más o menos, ¿no? Ok. ¿Sí? Cualquier cosa, entonces estamos igualmente en comunicación, ¿ok? Que tenga buena noche. Ok, que esté muy bien. Pasen un buen domingo. Buenas noches, profesor. Listo, profesor, buenas Gracias. noches. Buenas Igual. noches a todos. Igual. Buenas noches, hasta jueves. Descansen. Igual.
venezolano, payaso ahí, que tú sabes cómo son esos venezolanos, ¿cómo? Él te iba a decir, hay que meterle mente a esa materia, papá, no está fácil nada, no es fácil nada, bro.